Terminó hace algunos días una campaña que fue inédita, la primera campaña política con las nuevas reglas después de los escándalos de corrupción y después de las recomendaciones de la Comisión Anticorrupción, algunas de las cuales fueron llevadas a ley y comenzaron a aplicarse en esta campaña. Un balance, hay también puntos controvertidos que queremos conversar con quien dirigió aquella comisión, el economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, por la invitación. Partamos en primer lugar por la polémica abierta con la UDI. De alguna manera, en la información que entregó la UDI, ¿no fue completa? ¿Se usó un resquicio legal por parte de ese partido? A fines de septiembre, cuando el CERVEL comenzó a publicar todas las semanas planillas en que ya venía un número importante de los aportes a los candidatos, me llamó la atención cuando escribí una columna que no había ningún peso de la UDI a sus candidatos a alcalde. Y los otros partidos ya estaban aportando. En las cifras que se entregaron justo antes de la elección, la Democracia Cristiana tiene 500 millones, el Partido Socialista cerca de 500 millones, Renovación Nacional 300 y la UDI tiene menos de 50 millones de pesos. Entonces, yo creo que es importante, en el espíritu de la nueva ley, tener más información y más transparencia y, por lo tanto, que al momento de votar sepamos cuál fue el financiamiento de cada candidato. De hecho, puede haber electores que les importe mucho saber cuánto financiamiento tuvo un candidato para elegir entre distintos candidatos. Ahora, la explicación que dan en la UDI es que dicen que ellos juntan la plata, con ello mandan a hacer publicidad porque les sale más barato por volúmenes, digamos, y la reparten entre los candidatos. Por lo tanto, dicen, la explicación que da la UDI es, nosotros no le entregamos plata a los candidatos, les entregamos material de campaña. Lo que sucede es que hay un vacío en la ley que hace una distinción muy grande entre las donaciones en dinero, que están muy reglamentadas, y las donaciones en especies que se rinden después de la elección. Y lo que hace la UDI, y hay una parte ahí que me parece muy positiva, es ser muy respetuosa con los fondos públicos que está utilizando y gastarlos bien y, por lo tanto, aprovechar estas economías de escala. Pero podría haber hecho lo mismo informando al CERVEL antes de la elección de ese dinero que gastó en especies que va a rendir en varios meses más, haber informado antes de la elección cuánto fue a este candidato, cuánto fue a este otro y cuánto fue a este otro, y por lo tanto que todo el electorado supiera cuánta plata tuvo cada candidato, incluyendo los de la UDI, lo cual en esta elección no sucedió. Ahora, ¿la ley no explicitaba que había que hacer eso, que había que entregar valorizado los aportes en material antes de la elección? Lo explicita, pero no antes de la elección, no, Yeah. no se explicita. La ley fue muy cuidadosa en donaciones en dinero, no así en especies. Acá, más que una polémica que yo creo que no es necesaria, el tema es que el CERVEL para la próxima elección ponga instructivos de modo que aún las donaciones en especies se comuniquen al CERVEL antes de la elección. Acá no hay que perder de vista el objetivo, y el objetivo es tener información al momento de votar que puede ser relevante. Eso fue mucho lo que hay en las reformas, hay muchas más medidas que apuntan en esa dirección, y acá hay un tema que es simplemente cuestión de que se puede resolver fácilmente por parte del CERVEL dictando ese instructivo. El diputado Ernesto Silva, coordinador de la campaña municipal del partido, dijo lo siguiente: espero que Eduardo Engel pida disculpas a la UDI por este agravio. ¿Se va a disculpar? No me voy a disculpar, yo creo que lo importante acá es ir perfeccionando la legislación, ir perfeccionando, en este caso ni siquiera es tema de ley, es simplemente un instructivo del CERVEL y es el tema, digamos. Así que acá eso yo creo que es lo relevante en esta polémica. Pero la UDI utilizó un resquicio legal, mantiene esas palabras. El tema relevante es que la UDI eligió un mecanismo de financiamiento con el cual los electores no conocieron cuánto dinero le dieron a cada uno de sus candidatos antes de la elección. Lo van a conocer después. Yo en todo momento he dicho de que acá la UDI actuó de acuerdo a la ley, pero el espíritu de la ley, a mi juicio al menos, y es algo subjetivo, es que todos conociéramos cuánto dinero tenía cada candidato antes de la elección. La gente ha mirado mucho lo que informaron los medios, los candidatos con más dinero, por ejemplo. Bueno, eso va a cambiar después de que se entreguen las rendiciones. En el caso de la UDI va a cambiar muchísimo porque buena parte del financiamiento fue mediante un mecanismo que no permitía saber antes de la elección cuánto dinero tiene cada candidato de la UDI. Vamos al balance de esta primera campaña con nuevas reglas. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de esta primera campaña en que se aplicó esta legislación? Siempre lo mejor o lo peor, digamos, déjame decir algunas cosas en cada uno. Lo bueno que hubo fue primero un financiamiento similar a elecciones anteriores, pero transparente. Conocimos a los financistas privados que están metidos en esto, salvo montos muy pequeños, pero la inmensa mayoría los conocimos. En montos similares a elecciones anteriores, pero con una componente mayor de financiamiento público, lo cual yo creo es sano, que no queremos candidatos que son electos y le den favores a sus financistas. Tuvimos un mayor número de donaciones privadas, fueron alrededor de 2.000 hace 4 años, ahora pasaron a las 5.000, que es una forma de tener una democracia más participativa
participativa es que la gente, hay un mayor número de donantes con montos más pequeños cada uno. Es decir, se inició un proceso de cambio cultural que en esa dimensión yo creo que fue muy positivo y llevó a hacernos cargo de lo que llevó a esta legislación, de la cual es responsable obviamente el Congreso y el Ejecutivo, y que es el escándalo de corrupción que tuvimos, digamos, en lo que es financiamiento de la política, Corpesca, Penta, SQM y muchos otros nombres más que son asociados a situaciones impresentables en cómo se financió nuestra política. Y ahora el dinero, tenemos una nueva legislación en que la relación entre dinero y política es mucho más sana y más transparente que en el pasado, y hemos visto la entrada en práctica de esta legislación. Ahora, ¿tenemos cómo saber o cómo tener certeza de que no hay platas negras que sigan fluyendo hacia la política? ¿Se fiscaliza eso de verdad? Bueno, en este momento, si uno mira lo que sucedió en las calles, hubo menos plata en campañas en general, mal usada al menos en gigantografías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, ahora, si hubo platas negras, el costo de tener platas negras es mucho mayor que en el pasado, porque ahora hay sanciones serias que pueden incluir la pérdida del cargo, y además el tiempo para investigar es mayor que en el pasado. Nunca vamos a tener una situación en que nunca hubo ni un peso negro, pero los pesos negros que hubieron con esta legislación deben haber sido muchísimo menos que en el pasado, y la experiencia de estar observando la campaña sugiere que efectivamente fue así. ¿Y el CERVEL ve que tiene capacidad para hacer esa fiscalización o falta ahí todavía? El CERVEL está en una transición. El CERVEL fue responsable del problema serio con el padrón, más allá de que hay un montón de involucrados. El CERVEL responsable último del padrón electoral, de organizar la elección. Y eso es preocupante. La buena noticia es que yo veo el CERVEL mejorando en su gestión, más lento de lo que yo quisiera, pero sí mejorando. Viene el momento ahora de nombrar un nuevo director del CERVEL mediante un concurso meritocrático, y por lo tanto yo esperaría que el CERVEL en la próxima elección haga una labor mucho mejor que en esta y vaya corrigiendo una serie de temas en que efectivamente se puede ir mejorando. Lo que algunos expertos habían advertido era que una de las consecuencias indeseadas de esta nueva forma de hacer campaña era que iba a ser más difícil para los que no son incumbentes, para los desafiantes, darse a conocer, y que eso podía ayudar a los alcaldes que iban a la reelección. Y efectivamente aumentó la cantidad de alcaldes, 73% que buscaban la reelección, que la lograron. ¿Es ese efectivamente uno de los puntos débiles de esta nueva legislación? Hay que matizar ese tema, que es un tema relevante. En primer lugar, notar que hubo muchos casos en los cuales el incumbente perdió en situaciones emblemáticas. Hubo incumbentes que llevaban 20 años y perdieron, hubo incumbentes que no quisieron ir a una primaria y perdieron por eso. Hubo casos también importantes en los cuales desafiantes que prometían muy poco terminaron ganando. Está el caso de Alessandri en Santiago, y el caso más interesante, en mi juicio, el caso de Sharp en Valparaíso, por todo lo que representa ese caso. Primero, la forma en que se elige el candidato. Hay un grupo de ciudadanos, muchos profesionales en Valparaíso, que se reúnen, se coordinan y hacen una primaria. En esa primaria participan varios candidatos, hay discusiones y finalmente gana por muy pocos votos Sharp. El que sale segundo tiene 28 votos menos, y va el candidato concejal y sale elegido concejal también. La campaña Sharp costó 5 millones de pesos, la campaña incumbente costó 50 millones de pesos. Es decir, eso muestra que cuando hay novedad, cuando hay algo que entusiasma al electorado, entonces inevitablemente uno sí puede tener de que los incumbentes que llevan mucho tiempo pierden y un desafiante gana la elección. Así que es un tema. Ahora, el tema de los incumbentes desafiantes, en que efectivamente hubo un aumento, hay que relacionarlo con el tema de la abstención. La abstención aumentó de manera importante, y a mi juicio esa abstención aumentó por temas que ya hemos conversado acá. El más importante de ellos, los escándalos de corrupción. La abstención es reflejo de que la gente se ha ido alejando de la política, desconfía de los políticos, no tiene confianza en los políticos. Eso viene de 2 décadas en que viene cayendo la participación, pero esto se profundizó después de pasar el voto voluntario, porque ya no era obligatorio ir a votar y la gente no quería votar, y ahora aún más con el escándalo de corrupción, que es la gran novedad entre el 2012 y el 2016. Entonces, cuando tenemos menos participación, es más difícil para los desafiantes ganar una elección, porque lo que hay es un voto muy duro, y ese voto duro es el voto que fácilmente el alcalde puede acarrear en un día de elección para ser reelecto, y no está ese voto menos duro, pero el que facilita la labor de un desafiante. Entonces, una explicación que también dieron algunos es que el hecho de que hubiera menos publicidad visible generaba menos clima de campaña, y que eso podría haber ayudado a la abstención. Tuvimos más abstención, y es un problema importante. También queremos hacernos cargo de tener una cancha pareja, no solamente en cuanto a dinero, sino que también en cuanto a que el desafiante tenga las chances que merece. Pero lo que a mí me preocupa en este momento es que las
medidas que se tomen sean escuchando a los políticos y no a los ciudadanos. Si escuchamos a los políticos en esto, vamos a profundizar la crisis de confianza que hay y vamos a terminar con más gente absteniéndose y menos gente participando. Entonces, efectivamente la abstención es un problema, efectivamente queremos desafiantes que tengan todas las posibilidades, pero si eso significa que las empresas vuelvan a financiar la política, la ciudadanía va a votar aún menos y los desafiantes van a tener un problema aún mayor para desafiar a los incumbentes. Si eso significa el volver a tener financiamiento sin límites, la misma respuesta es válida. Respecto a que se prohibieron gigantografías y palomas en las calles y todo lo más, esa es una medida que tiene un apoyo importante en la ciudadanía, unas medidas que mi experiencia personal ha sido que esencialmente son algunos dirigentes políticos y candidatos que reclaman. Y por lo tanto, volver atrás ahí yo creo que también seguiría alejando a la ciudadanía de estos temas. Hay muchas cosas, eso sí, que se pueden hacer. Esto no es una. Entonces, obviamente está la capacidad de aprendizaje. En la comisión asesora presidencial que yo presidí, por unanimidad propusimos limitar la propaganda electoral en las calles. Esto fue una propuesta unánime. Pero al mismo tiempo propusimos una serie de medidas para facilitar la labor de los desafiantes, dado que esto podía dificultarlo. Y esas medidas no fueron tomadas por el Congreso y en algún momento en el futuro podrían ser consideradas. Brevemente, ¿cuál era la más importante allí de esas medidas? Hay varias medidas importantes ahí. Una muy importante es un periodo de pre-campaña más largo que permita a un nuevo candidato darse a conocer. También está el tema de tener una franja radial gratuita. Están varias medidas para limitar el intervencionismo que hacen los incumbentes, por ejemplo, limitar la contratación, no tener contratación a honorarios durante la etapa de campaña, y también prohibir mantener la publicidad durante la campaña en el mismo nivel antes de la elección. Y hay varias más. Temas que siguen pendientes entonces para el futuro. Eduardo Engel, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Daniel. Muy buenas noches.